Con frecuencia, la Sagrada Escritura recurre a la imagen del agua para expresar el misterio fecundante de Dios en nuestras almas. Dios es la fuente de vida para el hombre. Apartarse de Él es morir de sed. Lejos de Dios, el corazón del hombre es tierra reseca, agostada, sin agua, destinada a la muerte, como lo refieren los salmos en reiteradas ocasiones. El Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma expresa esta realidad maravillosa en el encuentro entre Cristo y la Samaritana. Hay aquí en este encuentro una alusión al misterio de la gracia y una alusión a la eternidad. El agua viva que Cristo le promete a esta mujer es la gracia. Esa gracia sin la cual no nos podemos salvar, sin la cual no podemos tener acceso a la vida eterna. La samaritana nos representa a cada uno de nosotros y el pozo, el aljibe, representa la pila bautismal, que es el lugar de nuestro primer encuentro con Cristo. Recordemos, como nos enseña el Catecismo, que la gracia es un regalo de Dios en el alma que nos hace hijos suyos y herederos del cielo. Es un regalo. Esto es lo primero que hemos de tener en cuenta, su condición de don. La gracia no es un premio. La gracia no es algo que podamos conquistar. La iniciativa parte de Dios. Cuando nosotros hacemos un movimiento hacia Dios, ya Cristo nos está esperando antes sentado en el pozo. Es el Señor quien comienza el diálogo cuando le dice a la samaritana, dame de beber. Y ella le pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Para entenderlo mejor, el Evangelio consigna que existía una rivalidad tremenda entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran extranjeros, ni siquiera se trataban con los judíos. Pero Cristo no tuvo en cuenta esta diferencia, no le importó esta distancia, esta rivalidad. Eso que hizo Jesús con la samaritana, lo ha hecho Dios con cada uno de nosotros, con descendencia divina que nos llena de estupor. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritano? ¿Cómo tú, siendo Dios, me pides a mí, que soy un extranjero expulsado del paraíso, que te entregue mi amor? ¿Cómo me lo pides a mí, que soy un pecador? Por el pecado, el hombre era incapaz, por sus solas fuerzas, de llegar hasta Dios. Entonces, fue Dios quien salió en busca del hombre por el misterio de la encarnación y la redención. Se hizo hombre, murió y resucitó para divinizarnos, para que fuéramos hijos de Dios. ¿Y cuándo empezamos a ser hijos suyos? En el bautismo. Por eso decíamos que el pozo o el aljibe del Evangelio representa la pila bautismal. Allí comienza un pacto de amor entre Cristo y el alma. Si somos hijos de Dios, no es porque nosotros lo hayamos merecido, sino debido exclusivamente a la dignación de su amor. Dice el apóstol San Juan en su primera carta, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó primero.
Y el prefacio de la misa de hoy lo expresa hermosamente cuando dice: Él mismo, refiriéndose a Cristo, al pedirle a la samaritana que le diera de beber, ya había infundido en ella la gracia, el don de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego de su amor divino. Dame de beber. Nos lo dice también a cada uno de nosotros. Más tarde en la cruz dirá el Señor: tengo sed. Se trata de la misma sed. Cristo tiene sed de nuestra fe y de nuestro amor. Está sediento de nuestra entrega a su corazón y de una entrega total, de una entrega sin reticencias, sin condicionamientos. Y nuestro diálogo con Él, como el de la samaritana, tiene que ir creciendo cada vez más. Al principio, esta mujer no sabía con quién estaba hablando. Veía a un judío cualquiera, pero no veía al Hijo de Dios. Veía a un hombre cansado y no aquel que es el descanso de las almas, aquel que dijo: venid a mí, todos los que estáis afligidos y agobiados, que yo os aliviaré. Veía al hombre sediento y no al que venía a calmar la sed de Dios que hay en el corazón del hombre. Se equivocó esta mujer al pensar que Cristo necesitaba de ella y que por eso le pedía agua. En realidad era ella la que necesitaba de Él. Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Le dice Jesús: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Somos nosotros los necesitados, somos nosotros los cansados, los sedientos. Esa agua viva de la gracia es la única capaz de saciar por completo nuestra sed de eternidad. Cristo se lo dice expresamente a la samaritana: el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua, un manantial que brotará hasta la vida eterna. Hasta la vida eterna. ¿Qué vigencia tiene esta sentencia del Señor? Parece hoy más actual que nunca. Frente al hombre moderno, cuyo horizonte es terreno, Cristo amplía ese horizonte hasta la eternidad. Hoy ya casi ni se tiene en cuenta la eternidad. Todo se dice y se hace para el aquí y ahora. Y con profundo dolor se constata que aún en la misma iglesia hay quienes hablan del desarrollo social, del cuidado de la ecología, del medio ambiente, de la promoción humana, pero en un sentido puramente horizontal, despojado de su referencia a lo eterno, a la gloria de Dios y a la salvación de las almas, como si hablar de las realidades eternas fuera una evasión de nuestro compromiso temporal, como si fuera un desperdiciar en el cielo los tesoros destinados a la tierra, como decía Hegel. Sobre ese sector de la Iglesia que ha desertado de la eternidad, recae la reprimenda de Dios por boca del profeta Jeremías: dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, para cavarse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Cristo viene a recordarle a la samaritana y a todos los hombres aquello de que todo lo que hagamos en esta vida tiene eco, tiene su correlato en la eternidad. Y viene a recordarnos también que en esta vida
siempre quedaremos sedientos. Todo el que beba de esta agua, distinta del agua que yo doy, volverá a tener sed. Las aguas que da el mundo siempre vuelven a la tierra. En cambio, el agua que nos da Cristo es un impulso sobrenatural que nos empuja hasta el cielo. En el alma es una fuente, es un manantial que brota hasta la vida eterna. Esto lo fue descubriendo poco a poco la samaritana, hasta que le dijo a Jesús: Señor, dame de esa agua para que nunca más tenga sed. Ella, que vivía juntada con un hombre, dice el Evangelio, llevando una vida de pecado, se dio cuenta que las aguas cenagosas de la pasión sensual no podían saciar su sed. Y aquel diálogo terminó cuando reconoció que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único que puede darnos esa agua viva de su gracia y de su amor, capaz de saciar por completo nuestra sed de eternidad. Qué maravillosa transformación produjo en su alma aquel primer encuentro con el Señor. Fue creciendo ella de tal manera que le fue dado ese conocimiento interno del Señor, del que habla San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Y fue ese conocimiento sobrenatural el que le hizo ver que aquel judío no era un hombre cualquiera. Y eso es lo que hace, o debería hacer, si no opusiéramos a veces tantas resistencias, la gracia en nuestras almas, aumentar nuestra intimidad con Jesucristo. Ese diálogo con el Señor que comenzó en el agua de la pila bautismal debe prolongarse en el pozo, en el aljibe del sagrario, en cada misa, en cada comunión, en cada visita a Jesús sacramentado, en cada momento de contemplación. Eso es precisamente la oración. No únicamente, ni siquiera principalmente, una repetición de fórmulas, sino, como decía Santa Teresa de Jesús, un tratar a solas con quien sabemos que nos ama. Ese diálogo con el Señor debe crecer más y más hasta alcanzar la perfecta identidad con Él, de manera que nuestra misma existencia sea absorbida por la suya y podamos decir con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pidámosle a la Virgen que nos alcance esta gracia. En el brocal de su alma y de sus entrañas purísimas, Dios salió al encuentro del hombre. Que ella nos enseñe a apreciar, a valorar cada vez más el tesoro de la amistad y de la intimidad divinas. Que nos ayude a estar cada vez más sedientos de Dios, a tener nostalgia de su posesión, a apropiarnos amorosamente del clamor del salmista y de la samaritana. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. En ti está la fuente viva. Dame, Señor, de esa agua viva para que nunca más tenga sed. Que así sea.